¿Qué había hecho el hospital, el jefe de servicio de parto del Hospital Universitario Central de Oviedo, el UCA? Había mandado una solicitud, al juzgado advirtiendo de un riesgo inmediato de muerte fetal por hipóxia, si no se producía la inducción, y había advertido a la jueza de la intención de esta mujer de dar voz en casa. La jueza dicta esta orden, esta es la situación. Esta mujer permaneció, creo que casi 72 horas ingresada, sin ninguna hipoxia y sin ninguna muerte fetal y sin necesidad de inducir nada, de hecho no se le indujo el parto. Fue sometida a tactos vaginales, a pesar de que ella había rogado que no se los hiciese personal del hospital ni, por supuesto, el propio ginecólogo, y rogó que no le hicieran tactos. A pesar de todo esto y de que había una matrona cualificada que los podía hacer, que era de la confianza de la mujer, se los hizo el jefe de servicio, el mismo que había rogado. Ante esta situación, movilizamos la gravedad de esta situación, que no tenía antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico. Se movilizó un grupo de personas, muchas de las que estáis aquí, y organizamos una defensa de esta mujer. Impugnamos, por un lado, la decisión de la jueza porque carecía de soporte legal, es decir, nuestra legislación hoy por hoy no permite que se adoptase esta medida, sobre todo sin oír a la persona, por una jueza de lo penal, sin audiencia de la persona interesada. O sea, nunca oiréis que un detenido, una persona detenida, no pueda ser asistido de abogado y no ser escuchado inmediatamente. El pleito, como digo, tuvo dos ramas. Una fue penal, atacar la decisión de esta jueza, y otra fue en la vía contencioso administrativa, que fue para proteger los derechos fundamentales respecto a la actuación del hospital, que era absolutamente incompatible con toda nuestra legislación, con la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el Convenio de Oviedo, en fin, con toda la normativa bioética que tenemos en nuestro país, nacional y también internacional. Y las sucesivas instancias judiciales que recorrimos pues dieron la razón a la jueza y al hospital, con lo cual pues llegamos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 magistrados, pero curiosamente en este caso solo votaron 11. Ha habido 6 votos contra 5 que han desestimado la petición de amparo de protección jurídica de esta mujer. Es inaudito que una decisión del Constitucional sea tan polémica, es decir, que haya 5 votos particulares muy elaborados, contrarios a la decisión de la mayoría, una mayoría raspada. Es inaudito. Además son votos tremendamente contundentes y hablan de la tremenda preocupación que les produce esta decisión de la mayoría. Hablan de que va contra la democracia, contra las bases de la democracia y de la libertad. O sea, que se salta todas las garantías que afectan no solo a una mujer embarazada, sino a cualquier ciudadano, porque si un juez de lo penal, sin habilitación legal, es decir, sin que una ley lo prevea, puede limitar un derecho fundamental, hablamos de la integridad física y moral de una persona, es decir, que te pueden hacer una intervención forzosa, hablamos de la dignidad de la persona, hablamos de su libertad. Si un juez, cualquiera, un juez de cualquier lugar, sin que exista en nuestra legislación amparo, y sin oír a la víctima, puede ordenar una limitación de estos derechos, estamos apañados. Como sociedad vamos muy mal, muy mal. Esto no lo digo yo, lo dicen en términos muy contundentes 5 magistrados, bueno, 3, en concreto 3 magistrados, hay 2 votos que no son tan contundentes y van por otros lados, de la talla de Xiol Rius, que es un magistrado experto en bioética, Inmaculada Montalbán, que además habla del sesgo de género que hay profundo en esta decisión del tribunal, y Sergio Alcácer, son figuras muy importantes, ¿no?, de nuestro derecho constitucional. Bien, pues esta es la situación del caso de Oviedo. Ya os digo, después de enumerar, el tribunal enumera los requisitos para que se pueda hacer este tipo de actuaciones. Como os he dicho, habilitación legal, una ley expresamente permita la intervención en el ámbito de los derechos fundamentales, explique cómo y de qué manera se va a producir esa limitación, o sea, con todo detalle, cosa que no ocurre en esta sentencia. Que además esa intervención sea la justa e imprescindible para salvaguardar un valor superior y que sea proporcional y que esté muy motivada. Y claro, después de reconocer el propio tribunal que no existe habilitación legal, porque el hospital, el UCA, alegó que, bueno, que
que no existía expresamente en esta ley ninguna norma que avalase esta intervención forzosa en el cuerpo de una mujer, pero bueno, que si en la protección del nasciturus, del bebé que van a hacer, se podría interpretar de una forma favorable y que entonces había un apartado de la ley de autonomía del paciente que permitía que cuando los padres actúan en contra del bien del bebé se podría suplir su decisión para casos de testigos de Jehová, por ejemplo. Bueno, pues haciendo un batiburrillo con esto, pues el propio tribunal dice que esto que es criticable, o sea, que realmente este batiburrillo de normas no son la habilitación legal precisa para una cosa así. Pues bien, después de reconocer que no existe habilitación legal y que ese batiburrillo no puede constituir una habilitación legal, van y desestiman el recurso. Esta es la crítica que le hacen estos otros magistrados. Vamos a ver, ustedes están banalizando completamente la cuestión de la ley, ¿no? Ustedes están actuando como algo muy pernicioso para la sociedad democrática, que es actuar como el juez legislador. Es decir, donde no hay ley, yo me la invento. El juez puede aplicar e interpretar la ley, lógicamente con un margen, pero lo que no puede es inventarse unas leyes, y mucho menos en cuestiones de derechos fundamentales que han requerido un consenso de todo el país. Estamos hablando de la Constitución española. Ustedes no pueden inventarse la ley allí donde no existe, porque ustedes no son los legisladores. Los legisladores son el Parlamento español, en el que supuestamente estamos representados todos los ciudadanos, en los que tras un debate muy intenso, con participación, obviamente, de organizaciones de defensa de derechos humanos, de mujeres, de la ciudadanía en general, concluimos qué límites sí y qué límites no se pueden poner a los derechos y libertades fundamentales. La crítica, ya os digo, es increíble. Xiol Rius habla de debilitamiento de la democracia, de que esta decisión no representa los valores de la democracia y de la libertad. Montalbán es increíble, ¿no? Cómo desglosa los estereotipos de género que hay en esta decisión respecto al papel de sumisión de la mujer. Cómo se desprecia absolutamente la prueba, no solamente es que no se la oyera la llamaré Valentín, no es que no se la oyera a Valentín antes de adoptar la medida judicial, es que después tampoco. La justificación del Tribunal de Constitución es que había mucha prisa, mucha urgencia. Y por eso no se la podía oír. Pues claro, como razona Xiol Rius, dice, si no se la podía oír, usted no puede limitar sus derechos. Y él dice, ¿cómo que? Resulta un poco chocante. Entendemos que, bueno, si el bebé se iba a morir de hipoxia, pues hubiera cierta prisa, pero usted no tuvo ningún reparo en escuchar al Ministerio Fiscal. ¿Cómo es que usted sí tiene tiempo para escuchar al Ministerio Fiscal y pedir su dictamen, pero no para escuchar a la mujer? ¿No? O sea, Xiol Rius desmonta esta gran mentira de que no había tiempo para escuchar a la mujer. Y además él dice, y una vez que ella fue llevada al hospital y que el servicio de urgencia dijo que no había nada que inducir, ahí ¿por qué no la escuchó? ¿Usted por qué siguió sin escuchar a esta persona? Va al cárcel lo mismo, ¿no? Va desgranando los requisitos para limitar estos derechos fundamentales y va hablando de cosificación de la mujer, de cómo se la trata como un contenedor de bebés, como si no fuera una persona racional y el peligro que esto supone para el Estado de Derecho. Bien, al mismo tiempo que se dictaba esta sentencia, que además malinterpreta y no tiene en cuenta toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni tampoco la decisión de Naciones Unidas, la primera que recayó, en el año 2020, justo al comienzo de la pandemia, no sé si lo conocéis, hubo una decisión, la primera decisión que hubo del Comité para la Eliminación de la Discriminación de Naciones Unidas, en la que se reconoce que en España tenemos un problema que es muy grave. Es un problema de derechos humanos, que es sistemático y estructural, que es la violencia obstétrica. Consagra ya este término que anteriormente habían utilizado el Consejo Europeo de Derechos Humanos, la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra la Mujer, lo plasma en una decisión. El caso era un caso, desde luego, no de los más graves que yo he llevado ni que vosotros habéis vivido. Claro que era grave, pero en comparación con otros casos que he llevado, pues esta señora, bueno, pues estaba viva, no perdió su útero, su hijo no nació con una grave discapacidad, como le pasó a Carola por culpa de, en primer lugar, no respetar a las mujeres, no escucharlas, no tenerlas en cuenta. Al final, esto es lo que está en la raíz de toda esta malpraxis y maltrato que vivimos. Bien, pues no siendo el peor caso, el comité consideró que las instituciones sanitarias habían aplicado estereotipos de género respecto al papel sumiso de la mujer, mucha malpraxis,
10 tactos vaginales sin permiso, le provocaron una infección, la niña acabó en la UCI por esta infección, dolor permanente durante 2 años de las relaciones sexuales. Ella habla, Sandra, habla de que entrar en un hospital fue como entrar en un túnel de lavado, ¿no? Donde sales de allí, todo el mundo te hace cosas, tú estás inerte y sales de allí con un bebé en los brazos. En su caso, el bebé no estuvo en sus brazos porque la niña tuvo que estar ingresada unos 10 días. Le costó muchísimo poder vincularse con este bebé. Ella dice, bueno, sabíamos, mi pareja y yo sabíamos positivamente que era nuestra hija, pero no la vivíamos con nuestra hija. Ella estuvo 2 años sin poder tener relaciones sexuales y en fin, en este caso, después de recibir una respuesta negativa, estereotipada de los órganos judiciales, el maltrato se reprodujo en las instituciones administrativas y judiciales hasta que llegamos a Naciones Unidas. Que la verdad es que fue una decisión maravillosa, ¿no? Porque no cabíamos de alegría y de esperanza cuando leímos el texto, ¿no? Con qué contundencia explica el problema, con qué contundencia despacha las absurdas alegaciones del Estado español y la importancia porque es algo que va a quedar para todas las mujeres de los países firmantes del tratado, no solo para las españolas. Bien, pues después de esta decisión y después de la decisión del Tribunal Constitucional, otra de Naciones Unidas, en el caso de Naya Alcorta, ella ha querido generosamente ofrecer su nombre y su testimonio, pues nuevamente otra mujer española, llevé 4 casos a Naciones Unidas. Tardamos unos 10 años en poder llevar estos casos al comité, porque tuvimos que agotar todos los recursos. Tú empiezas un proceso administrativo, después judicial, recibes una decisión administrativa desestimatoria, después un juzgado te dice que tampoco tiene razón, metódicamente ignoran la prueba que aportan las mujeres. Un ejemplo es lo que les ocurrió en el caso de Naya con el peritaje que hizo Ivone Olza y Montse Catalán, allá que nos fuimos a San Sebastián las 3 con unos magníficos informes, de verdad, incluso informes de psiquiatría del propio Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, que decían que Naya había sufrido un estrés postraumático que estaba vinculado no al hecho de lo que le ocurrió en sí, sino a la vivencia, y que esto se podía haber evitado con un trato respetuoso. Y a través de la institución jurídica del consentimiento informado, que te hace sentir dueña de la situación, que puedes disponer y quieres tener en cuenta. Esto es muy importante. Bueno, pues a pesar de que existían informes del propio Servicio de Osakidetza y una pericia de Ivone Olza y otra pericia de Montse Catalán, en el que hablaban de la malpraxis que había ocurrido, después de que ellas viajaran desde Cataluña y desde Madrid al juicio, con todos los costes que esto supone, ¿no? Pues el juez no les permitió entrar, no les permitió declarar. Dijo que es que él tenía muchos familiares médicos, que sabía que las cosas se hacían muy bien. No les permitió declarar. Es una vulneración del derecho de defensa impresionante. Es una desfachatez. Y bien, en esta situación, pues ¿qué hicimos? Pues nada, recurrir. El Tribunal Constitucional, este mismo que ahora ha dictado esta sentencia, pues consideró que estas cosas que nos pasan, que no tenía trascendencia, que él no iba a traer estas cosas. ¿Cómo vienen los seres humanos al mundo? Y cómo es tratada la mitad de la humanidad, que somos nosotras, en un momento tan trascendente, eso no le importa al tribunal. Entonces, esto fue lo que permitió este agotamiento durante 10 años de pleitear constante y de tener una moral, de verdad, más fuerte que la del Alcoyano, como se suele decir, no solo mía, sino sobre todo también de estas 4 mujeres que presentamos el caso y también de que recibimos apoyo social vuestro, bueno, para seguir luchando pese a los varapalos judiciales y la incredulidad que te produce como jurista leer ciertas cosas y presenciar ciertos juicios, cómo se comporta la judicatura. Y bueno, ya os digo, todos estos esfuerzos fueron muy recompensados por estas dos decisiones. En el caso de Naya, pues fue sometida a una inducción del parto sin haber respetado los tiempos para permitir que se hubiera producido de forma espontánea. Ella, bueno, todo iba bien, simplemente tuvo una rotura de bolsa prematura y sin dejar pasar ni siquiera 24 horas, que estaba protocolizado, según el propio protocolo del hospital. Ya le indujeron el parto inmediatamente una cesárea, también sin ninguna justificación. Le ataron los brazos mientras le hacían la cesárea.
no le permitieron tener a su hijo, sí que le ordenaron darle un beso y se lo llevaron inmediatamente, lo separaron de ella. Esta charla se titula Las mujeres que no amaban a sus hijos, paréntesis, más que sus médicos. Porque de las cosas más sorprendentes que me pasan a mí cuando yo me enfrento a estos casos es cómo es posible que después de 9 meses de gestación, en embarazos, la inmensa mayoría deseados, puesto que ahora mismo podemos abortar, deseados, cuidados, queridos, después de que las mujeres nos sometamos a una miríada infinita, inacabable, de todo tipo de pruebas, algunas repugnantes como el test de Sullivan, y venga ecografías, y venga tactos, y venga oxitocina, y venga... Después de todo, pasar por todas estas pruebas y todo este temor, este miedo que se nos infunde, resulta que ¿quién quiere más a nuestros hijos? Un señor desconocido, un señor o una señora desconocida, que aparece por allí, que es el médico. Me encanta que en esta decisión del caso de Naya, de Naciones Unidas, hablan directamente ven con preocupación el aumento de la superioridad de los médicos, una especie de complejo de superioridad y manía de situar a las mujeres en un plano de inferioridad, de colocarlas como seres irracionales incapaces de tomar decisiones buenas y justas para sí y para sus bebés. Ellos, estos desconocidos que tanto aman a nuestros hijos, tienen que salvarles de sus malas madres. Esto es realmente una paradoja impresionante. Luego, ¿qué médicos de los que se disfruta es el que más le quiere, ¿no? Y yo pregunto, bueno, también eran médicos los peritos que llevaban los casos, o también era médica, la doctora de urgencias, que consideró que no había que inducir el parto. No es que le querían más a este bebé. El jefe de servicio de Lucas que pidió la orden judicial, la jueza, la de urgencias, el perito que decía que no. ¿Quién de todos estos médicos? Claro, cuando tú no limitas, no concretas y haces todas decisiones arbitrarias, pues te queda una inseguridad jurídica profunda, ¿no? Cuando yo veo a un médico que tiene una opinión, es la que vale el primero que me encuentre. Puedo pedir a otra persona una opinión. ¿Cuál es la opinión que vale? Porque dan por sentado, estos señores, dan por sentado que hay una unanimidad médica. O sea, ya está mal que piensen que quien tiene que tomar una decisión es el médico y que las mujeres no tenemos más que decir. El problema es que no nos dicen qué médico, cuántos, de qué manera, ¿no? Con qué controles van a decidir sobre nuestra vida. Me gusta mucho cómo Valcárcel, Saez Valcárcel, este magistrado, habla de que a sus compañeros del Constitucional se les ha pasado considerar que tú, para salvar a ese bebé, tienes que atravesar el cuerpo de una persona. No han considerado lo que venimos diciendo todas las activistas siempre, pero me ha gustado mucho que repare en ello un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Y ustedes no han reparado que este caso es un caso que no existe otro referente. O sea, este caso no lo podemos abordar con las herramientas que tenemos, porque es la primera vez en la historia de ese tribunal en el que se plantea que para atravesar, o sea, para salvar a un nasciturus, hay que atravesar el cuerpo de otra persona. Entonces, el parto en casa, por supuesto, hasta ahora no existe ninguna prohibición de dónde, ni ninguna indicación de dónde, cómo, con quién tenemos las mujeres que dar a luz, pero ojo, que esto va a ser utilizado por sectores reaccionarios, o sea que ahora ya cualquier juez o cualquier profesional va a poder decir sobre nosotras, sin límite, ojo, esto va a tener unas consecuencias que no podemos calcular. Entonces esto no se puede quedar así. No se puede quedar.